Seguimos aquí en la segunda dosis con un buen amigo de la casa, con Carlos Cuesta, ya lo saben ustedes, de Libertad Digital. Con él queremos hablar pues de lo que no paramos de hablar en los últimos días, de Koldo, que ya forma parte de nuestras vidas y me temo que muy a su pesar de las vidas de gran parte de los miembros del gobierno. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado de estar con vosotros. Te leíamos en Libertad Digital, en tu periódico, que contabas que en el sumario del caso aparece otro nombre a mayores del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso sería el del señor Grande Marlaska, el todavía ministro del Interior. Bueno, aquí hay dos personas que de momento parece que están un poco orillados. Yo no llego a entender muy bien por qué, porque están todos básicamente en la misma historia, salvando las distancias con Armengol, de que Armengol además le hizo la trampa a la Unión Europea. Pero amén de eso, Ángel Víctor Torres, en estos momentos ministro y por aquel momento responsable regional, presidente regional de Canarias, y efectivamente Fernando Grande Marlaska, a través de una Secretaría de Estado de Seguridad, pues estaban exactamente igual de metidos en esta trama. ¿Y por qué digo exactamente igual de metidos en esta trama? Bueno, pues básicamente porque tú, para conseguir un caso de corrupción como los que estamos viendo, tienes que tener un vendedor, tienes que tener una persona que opte a introducirte con unas comisiones ilegales, que opte a introducirte un producto que además no lo controlaba, no tenía ninguna capacidad logística de traerlo, con lo cual lo cierto era que o te lo traía peor, o te lo traía más tarde, o te lo traía más caro. No había más que esas posibilidades. Pero tienes que tener un resorte interno que te lo acepte y te lo autorice. Y Fernando Grande Marlaska, en este caso, que tiene conocimientos de juez, que tiene conocimientos de magistrado, hombre, digo yo que estaría hasta él mismo en otra época de acuerdo conmigo en que tú no puedes cerrar un acuerdo verbal. Tú no puedes cerrar, cuando estamos hablando de acuerdos de contratos de más de 3 millones, tú no puedes aceptar determinados contratos, especialmente si no has recibido ninguna justificación sobre la capacidad de esa empresa de traértelo. Porque aquí se está argumentando todo diciendo, bueno, era un periodo de excepcionalidad, estábamos en estado de alarma, era urgente traerlo. Claro, era urgente traerlo, no gastarse el dinero para no traerlo. Entonces, si a ti te está ofreciendo transportes, que es lo que está diciendo en estos momentos el Ministerio del Interior, te está ofreciendo unos contratos con una trama que cuando tú vas a analizar la empresa, les pides documentación, no te la envían. Intentas buscar documentación de esa empresa en el sector, no existe porque nunca ha estado en el sector. Intentas buscar datos incluso de alguna de las empresas y, teniendo en cuenta que es el Ministerio del Interior, tenía que tener documentación de que esa persona, el responsable máximo de soluciones de gestión, Cueto, estaba en otra trama. Estaba en otro caso que ya se estaba investigando. De hecho, dependiendo de las fechas, incluso estaba ya en instrucción judicial. Hombre, lo suyo hubiese sido que te hubiese sospechado de que ese recibo, ese envío que te tenían que hacer, no iba a llegar. Y que, por tanto, hubieses intentado buscar otra solución. Y pese a todo, incluso en las conversaciones con la UCO, los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio de Fernando Grande Marlaska, les reconocieron: no tenemos ninguna justificación de la empresa, pese a lo cual se nos ha dicho que la aceptemos y la hemos aceptado. Bueno, pues si eso no es estar en la trama. De todas formas, claro, intentando ser un poco no abogado del diablo, pero sí ponernos en una postura, digamos, buenista. Uno puede llegar a entender la situación de excepcionalidad, que es verdad que vivíamos en ese momento, en lo peor de la pandemia, pero claro, uno se pregunta, vale, casi como en la ranchera, 3 veces te engañé, me engañas una vez, vale, me engañas 2, bueno. Si a la tercera hay un engaño, yo no sé hasta qué punto es que hay una premeditación a que le engañen a uno utilizando el verbo engañar con todas las comillas del mundo, claro. Claro, aquí hay dos fases en las cuales, y la UCO además se está fijando en las dos, se delata una actitud muy extraña, ¿no? Y me voy a la previa, no a la previa de la pandemia, porque en España se estuvo negando. Ahora que estos hablan tanto de negacionistas, el gobierno de Pedro Sánchez fue el mayor negacionista. Nos negó hasta pasado el 8M que hubiese una pandemia y que estuviese matando gente. Cuando ya había pandemia declarada como tal, la teníamos en Italia, y cuando ya había además muertes, incluso dentro de España, cosa que se nos estaba ocultando. En esa etapa hubo varias cosas. La primera de ellas es que antes, 4 y 5 días antes de ese famoso 8M, del infectódromo que montan aprovechando una manifestación feminista ultra, ocurren dos cosas. Y es que el 4 de marzo hay una reunión en Europa por parte del organismo antipandemias a la que se le llama a Salvadorilla. Y a Salvadorilla se le ofrece, porque ha habido una reunión técnica previa el día anterior, en la cual ha estado Fernando Simón, no me extraña que los mezcle, se les ofrece entrar en las compras conjuntas comunitarias. Y la respuesta que da España es: no queremos entrar en la compra comunitaria. Claro, a la vista de lo que ocurrió, dices, perdón, ¿y por qué decidisteis no entrar en la compra comunitaria? La argumentación que se dio pseudotécnicas ya tenemos material. A la vista está que no lo teníamos. Por lo tanto, ¿por qué se negó el entrar en una compra conjunta comunitaria de material de protección frente al COVID?
La opción medio mala sería, perdón por la expresión, pero somos idiotas. La opción mala del todo sería, estabas pensando en hacer tú tus propios contratos. Lo dejo abierto, ¿bien? Siguiente momento. Cuando ya se reconoce después del 8M que efectivamente estamos metidos de hoz y coz en una expansión brutal de la pandemia y que somos uno de los países punteros en muertes, ahí podrías haber dicho, bien, somos un Estado autonómico, tenemos la competencia sanitaria fraccionada entre comunidades autónomas, nos puede gustar más o menos, yo anticipo que a mí no me gusta, pero es el sistema que hay. Y como es el sistema que hay, vamos a aprovechar lo único bueno que tiene, y es que son las comunidades autónomas las que tienen establecidas rutas de compra y las que tienen establecidos sistemas logísticos para traer material. Dejemos a las comunidades autónomas que sean ellas las que compren. De nuevo, ocurre lo contrario al sentido común, a la lógica y a la protección de la población. Y lo que se decreta es lo que ya todos conocemos en los famosos decretos del estado de alarma, donde se dice, le retiramos la capacidad de compra a las comunidades autónomas. Lo tiene que comprar el gobierno. De nuevo vuelves a la misma pregunta que cuando se negó la compra comunitaria de la Unión Europea. ¿Por qué haces eso si sabes que no tienes una capacidad de compra? Vuelvo a las dos explicaciones. La media mala, perdón de nuevo, somos idiotas. La mala, estabas pensando en colocar tus contratos. O sea, cuidado porque el inicio de esta pandemia es excesivamente sospechoso. Y ya nos vamos al post, que es lo que está analizando, de hecho, en estos momentos la UCO. Vale, tú has realizado una serie de compras a soluciones de gestión. Resulta que en el Ministerio de Interior no cuela, pero resulta que la persona que estaba al frente del Grupo Cueto era una persona, Juan Carlos Cueto, que de hecho estaba ya en otra trama, por un caso judicial abierto con respecto a la venta de material militar en Angola, donde ya la habían montado. Bueno, vale, no lo has visto, bien, sigamos pensando que somos idiotas, ¿vale? Que hay muchas veces que puedes llegar a creértelo. Bien, pero ¿por qué no lo denuncias posteriormente? Cuando te das cuenta de que las mascarillas que están llegando no coinciden con las características, cuando te das cuenta porque lo hablas en el Consejo de Ministros y empieza a decir el uno, a mí no me han traído las que había pedido, el otro, a mí las que me han traído son falsas, a mí el otro no las podemos usar porque no son de utilización en hospitales, etcétera, que para eso están los Consejos de Ministros, para hablar este tipo de cosas, lo lógico hubiese sido que hubiésemos visto una avalancha de denuncias pasados 7 días, 10 días, 15 días. Oye, en el caso de Baleares no se denuncia hasta, y ni siquiera es denuncia, es simplemente un informe de queja con respecto a la situación. ¡Qué casualidad! El día de la toma de posesión de Marca Progens por parte del Partido Popular en el gobierno de Baleares después de haber perdido a la señora Francina Armengol. Y dices, venga ya, por Dios, venga ya. O sea, yo no sé cuáles fueron los motivos para intentar monopolizar, o prefiero ni pensar en ellos, para intentar monopolizar una compra. Pero que lo cierto es que eso acabó provocando una capacidad de asignación a dedo de determinados contratos, que en estos momentos está suponiendo uno de los casos de corrupción más tristes, dramáticos y lamentables y asquerosos de los que hemos visto, es obvio. A la luz de lo que estamos viendo, es totalmente obvio. Entonces, hay dos momentos que delatan por completo. Uno, ¿por qué te cerraste a que comprase la UE? Dos, ¿por qué te cerraste a que comprasen las comunidades autónomas? Tres, ¿por qué después de ver que las ventas eran fraudulentas, decidiste no denunciarlo? No, claro, son además preguntas que la respuesta sea la que sea, no dejaba en lugar a los que, bueno, a los que en ese momento y todavía ahora dirigen el país. Eso es así. Evidentemente, Carlos, nos hemos centrado, está la figura de Koldo García alrededor de todo esto. Claro, inevitablemente nos lleva al señor Ábalos, porque la figura de Koldo no se entiende su crecimiento si no es a la sombra de José Luis Ábalos. Pero empezamos a ver una serie de nombres, los que has puesto encima de la mesa, aparte del señor Marlaska, la señora Francina Armengol, el señor Ángel Víctor Torres, en ese momento presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, una serie de nombres que le llevan a uno a plantearse la siguiente pregunta y te la traslado. Se entiende perfectamente la conexión con Ábalos. ¿Por qué todas estas personas que dirigían instituciones y comunidades autónomas importantes, bueno, tomaron estas decisiones? Porque a priori en el señor Ábalos se entiende por la conexión que había, pero me da la sensación que hay algo que se nos está escapando. Sí, yo creo que hay algo que se nos escapa y que sin embargo en Moncloa no se les escapó. Vamos a ver, aquí hay una cosa y tú lo has citado, efectivamente. Cuando te aparecen, empiezan a salir nombres de ministros, te aparece Marlaska, te aparece Salvadorilla, te aparece una presidenta actual del Congreso de los Diputados, que en aquel momento era presidenta de Baleares, Francina Armengol, te aparece otro presidente que ahora también es ministro, Ángel Víctor Torres, en aquel momento era presidente regional de Canarias, te aparece esta persona que estamos viendo como responsable máximo del Ministerio de Transportes, Ábalos, te aparecen empresas públicas, te aparece Adif, te aparece Puertos del Estado,
te aparece efectivamente Koldo García Izaguirre, que yo quiero recordar una cosa. Koldo García Izaguirre efectivamente se convierte en persona de confianza de José Luis Ábalos en el momento en el que él es nombrado ministro. Pero Koldo García Izaguirre, de quien era persona de confianza máxima, era de otra persona llamada Santos Cerdán, que es el actual secretario de organización, es decir, el que reparte los cargos en el Partido Socialista. Y Santos Cerdán en estos momentos está haciéndose una especie de campeonato del mundo de escondite para que nadie hable de él. No, Santos Cerdán es el que trajo a esta persona. Es más, cuando deciden en el año 21, que qué casualidad es justo cuando se inician las actuaciones fiscales por los sobrebeneficios tan escandalosos que estaban teniendo las empresas de esta trama, en aquel momento Hacienda ya empieza a investigar, justo en ese momento es cuando deciden apartar a Ábalos. Bien, es obvio que tenían ya información de esas inspecciones y que por tanto lo apartaron por, si caía toda la trama, poder echarle la culpa exclusivamente a uno de los que estaban en la trama. Bien, en ese momento Santos Cerdán es el que sustituye en el cargo, es decir, el que ha traído a Koldo es el que sustituye en el cargo a Ábalos. Hombre, yo creo que hay pocas pruebas mayores de que evidentemente tenían la decisión de tapar la trama y de tenerla controlada. Incluso, vete tú a saber si hasta operativa para otro tipo de cuestiones. Pero claro, cuando tenemos un listado tan amplio de ministros, de cargos, Marlaska por un lado, su secretario de Estado de Seguridad, más gente, dices, ¿esto podía ser organizado por Ábalos? Hombre, es muy complicado, es muy complicado. Cualquiera de las personas que yo he citado, desde Ángel Víctor Torres, hasta Armengol, hasta Marlaska, hasta Illa, hasta el mismo Ábalos, obviamente, pero no se iba a denunciar a sí mismo. Cualquiera de ellos tenía capacidad para levantar el teléfono y llamar a Pedro Sánchez. Si hubiese visto un contrato extraño, lo normal es que hubiese cogido el teléfono, hubiese llamado y hubiese dicho, oye, presidente, me está trayendo Ábalos esto. ¿Esto es una cosa de las chapuzas suyas o esto es una cosa que tenemos que decir que sí? Es obvio que ese tipo de conversaciones tuvieron que ocurrir si no había habido una conversación previa en la cual se les había dicho, os vamos a enviar una empresa, una serie de empresas con las que vais a contratar. Claro, momento en el cual aparece una figura adicional, Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Bien, la persona con la que ya sabemos que tuvo reuniones es Víctor Gonzalo de Aldama. ¿Quién es Víctor Gonzalo de Aldama? Víctor Gonzalo de Aldama es el responsable de dos empresas, Fortune Deluxe y MTM 180, que son las empresas con las que contrataba ¿quién? Anda, el Grupo Cueto, para traer las famosas mascarillas de la trama del Partido Socialista. Bien, ¿y con ellos quién se reunía? Begoña Gómez, repito, mujer del presidente del gobierno. ¿Y justo en qué momento? Justo cuando otro foco de posible negocio, es decir, la adjudicación de los fondos de salvamento europeos de las empresas que estaban cayendo por culpa del COVID y de la situación de parón económico, justo cuando se están repartiendo esos millones. ¿Y a quién se le repartió de una forma excepcional? 615 millones de euros a Europa. ¿Y con quién se reunía Begoña Gómez? Anda, con el máximo responsable y heredero del grupo Air Europa Globalia. Cuando unes todo, dices, venga ya, por amor de Dios. O sea, yo no sé si hubiesen podido disimular más o menos, pero que esto huele a lo que huele y tiene la pinta que tiene y tiene la pinta del señor que está apareciendo en estos momentos en imágenes. Es imposible pensar que no tenía conocimiento de todas estas operaciones, de la entrada de esta empresa, de la entrada de estos grupos, de las reuniones de su mujer, etcétera, a menos que ahora el gran argumento que nos vaya a plantear Pedro Sánchez es hacerse una infanta, por decirlo de alguna manera, con una pequeña diferencia. La infanta podía tener conocimiento o no de lo que ocurría por estar cerca. Es que en este caso la persona que se ha reunido ha sido Begoña Gómez. Por cierto, la misma de la cual ya habíamos informado algunos, muy poquitos, pero vamos, yo en primera persona desde luego, de los contactos tan extraños y acuerdos comerciales a los que estaba llegando con una asociación llamada AP de Maroc en Marruecos, justo cuando estábamos entregando el Sáhara Occidental bajo influencia de Marruecos y justo cuando estábamos dejando todos nuestros intereses en manos de Marruecos. Bueno, pues ¿son casualidades? Hombre, a mí me cuesta creerlo. Que a mí me cueste creerlo no tiene más relevancia. El pequeño problema es que ahora a quien le cuesta creerlo es a la UCO y a la justicia. La verdad es que, como bien nos estás contando, es muy complicado avanzar en este tema sin que en cada paso nos encontremos a un cargo nuevo o a un familiar de un cargo. Carlos, nos quedamos con todo esto, seguiremos hablando de este tema en los próximos días, seguro, días, semanas y meses, porque esto tiene pinta de ser un culebrón de los muchos que han jalonado la historia reciente de España. Muchas gracias, Carlos.